Señor, gracias de todo corazón por tu palabra, siempre fiel. Señor, siempre viene como una espada discerniendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones de corazón. No hay nada oculto que no salga a la luz cuando nos exponemos a tu palabra. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú uses tu palabra para tocar nuestras vidas, para hablarnos, para ministrarnos, Señor. Señor, que salgamos de aquí diferentes a como hemos entrado. En el nombre de Jesús, amén. Los hermanos se bautizaron ayer. Y el significado del bautismo, como todos bien sabéis, los que ya lleváis más tiempo el Señor, es un símbolo de la muerte de Jesús y su resurrección. Cuando entramos en el agua morimos y cuando salimos del agua, pues es el símbolo de la resurrección. Sin embargo, también hay otras formas de entender y de explicar ese bautismo. Cuando el pueblo de Dios estaba oprimido en Israel y estaba siendo siervo, esclavo del pueblo de egipcio, de Faraón, cuando ese pueblo de Dios estaba allí, pues en un momento dado se encontró tan mal y aun siendo el pueblo elegido, vivía por debajo de lo que realmente Dios quería para sus vidas. Sí, eran el pueblo elegido, pero eran esclavos. A veces nos encontramos con personas que están igual. Son personas que conocen a Dios, aparentemente, pero viven realmente una vida de esclavitud, sirviendo a Faraón, que no es nada más que un símbolo del mismo diablo. Entonces, llega un momento que Dios levanta a un hombre, a un líder que se llama Moisés, que había intentado por su cuenta liberar al pueblo. Había querido ser un hombre que rescataba al pueblo y mató a varios egipcios. Finalmente mató a un egipcio y finalmente tiene que huir. Habiendo sido hijo de la hija de Faraón, un hombre destinado para ser un príncipe de Egipto, tiene que huir a Madián, una tierra extranjera, y allí está 40 años donde es quebrantado. Es quebrantado para que aprenda que sus métodos no son los métodos de Dios. Y en esos 40 años empieza a entender qué es lo que Dios quiere. Cuando su personalidad muere, por decirlo de una manera, su forma de entender y hacer las cosas muere, Dios puede usar a ese hombre, a Moisés. Lo levanta y va y rescata a través de 10 plagas al pueblo de Egipto, y cuando están saliendo se encuentran con el Mar Rojo. El Mar Rojo era infranqueable, no lo podían cruzar. Pero Faraón dice, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo hemos podido dejar salir al pueblo si nos quedamos sin mano de obra? Así que Faraón se va con todo su ejército detrás de Moisés y del pueblo, y cuando están frente al Mar Rojo, Moisés ora por el Mar Rojo, levanta su vara, el mar se abre en dos y el pueblo atraviesa en seco el mar. Y después intenta pasar el ejército egipcio, el mar se cierra y el mayor ejército del mundo en aquel momento es aniquilado completamente. Esto tiene un significado. El apóstol Pablo, cuando recoge esta historia y dice así en 1 Corintios 10, 1 al 2, dice así. 1 Corintios 10, 1 al 2, conecta este acontecimiento con una figura del bautismo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Es decir, Pablo dice que el paso del Mar Rojo fue como un bautismo para ellos. ¿Por qué es un bautismo para ellos? Dice, fueron bautizados en Moisés, es decir, se unieron a Moisés, el libertador, el hombre que Dios había levantado como un líder, se unieron a él y bajo ese proyecto nuevo, dice, estamos contigo, somos uno contigo, vamos adelante. Y hay unos paralelismos entre el Mar Rojo y el bautismo que vemos en el Nuevo Testamento. Primero, así como ellos, el Mar Rojo supuso la liberación de la esclavitud y del pecado y nunca más volverían a Egipto, aunque alguno lo intentó después. Así como Israel deja atrás la esclavitud, nuestros hermanos que se bautizaron dejan atrás también la esclavitud el día que dicen, yo me bautizo. Ocurre ya cuando el día que te conviertes y que le entregas tu vida a Jesús. Pero el bautismo es la señal pública y física de que esa esclavitud se acabó. También hay otra señal, que es la muerte del opresor. El opresor, que era el pueblo de egipcio, de Faraón, todo ese ejército
muere. Es un símbolo de que esa vieja opresión deja de tener poder, sepultado en el mar. También en nosotros, cuando nos bautizamos, dice Romanos 6, que nuestro viejo hombre muere en el agua, un símbolo de la muerte, morimos ahí, ¿verdad? Y el poder del pecado queda anulado, para que no sirvamos más al pecado. Dice la Biblia, hemos resucitado para no servir más al pecado. Y también es símbolo, así como ellos entraron a una nueva etapa, a una nueva vida, la Biblia habla de que es símbolo el entrar. El pueblo egipcio entró, el pueblo de Israel entró en una nueva etapa, en una nueva vida. Así también nosotros entramos en una nueva vida, en una novedad de vida, que también lo enseña Romanos 6. Y finalmente, cuando ellos, dice, fueron bautizados en Moisés, quiere decir que se identificaron con su libertador, se unieron a su libertador, asumieron el proyecto que el libertador tenía. De la misma manera que nosotros somos bautizados en Cristo, es lo que dice la palabra de Dios, somos bautizados en Cristo, nosotros nos unimos a ese nuevo proyecto, a ese nuevo pacto, nos unimos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ellos fueron bautizados y el bautismo, que era cruzar el Mar Rojo, les invitaba a un nuevo proyecto de vida, a una nueva vida. Y tras la liberación de Egipto y tras pasar ese bautismo que ellos pasaron, vinieron situaciones durante 50 días un poquito complicadas. 50 días donde de repente ellos decían, ay, es que no tenemos agua, y Dios les dio agua en el desierto. Encontraron un lugar de aguas amargas y Dios convirtió esas aguas amargas en aguas dulces y las pudieron beber. Ay, es que no tenemos que comer, entonces Dios les dio maná cada día. Ay, es que no tenemos todo el día tomando maná, que era como un pan fresco cada día. Queremos carne, y Dios les trajo codornices. Ay, es que tenemos sed, Dios trae agua de la roca. Y así sucesivamente vieron constantemente los milagros de Dios, hasta que 50 días después llegan a un lugar que es en el monte Horeb. El monte Horeb es el lugar donde Moisés se encuentra con Dios. Y ese Moisés, que Dios le había prometido la liberación, Dios le había prometido pasar el mar, por eso, para tener ese bautismo, llegan allí y en ese lugar ocurre el capítulo 32 de Éxodo. En el capítulo 32 de Éxodo ocurre la escena más triste de todo el Antiguo Testamento. Triste no, tristísimo. Porque aquella gente tenía que haber pasado un pedacito de tiempo cruzando el desierto para llegar a la tierra prometida, y lo que era un periodo de transición, ellos lo convirtieron en algo que duró 40 años. Vidas que no entienden que hay cosas que son una transición y le dan vueltas y le dan vueltas y le dan vueltas y no salen de esa crisis en la que entran. ¿Qué pasa en Éxodo 32? Llegan a un lugar y Dios, allá a los pies del monte Horeb, y Dios le dice a Moisés que tiene que hablar con él, que Dios le va a dar las tablas de la ley. Allí ocurren cosas espectaculares, rayos, truenos, bueno, una serie de cosas tremendas. Moisés sube al monte para encontrarse con Dios, pero el pueblo, viendo que pasaba una semana y otra semana y otra semana y otra semana, que Moisés se tardaba, se había ido al monte, ¿qué será de él? El pueblo le insiste a Aarón, su hermano, que es el líder después de Moisés. Se impacientan que no pueden seguir así y dicen, fabrícanos un Dios al que podamos adorar. Fabrícanos un Dios. Entonces traen allí oro, traen tal, y Aarón fabrica un becerro, el becerro de oro, el famoso becerro de oro del capítulo 32. Por eso la historia es tan triste, porque aquel pueblo que había visto cómo Dios había enviado plagas a Egipto y los había liberado, cómo había guardado a sus primogénitos que ninguno había muerto, cómo un Dios tan gigantesco había abierto el Mar Rojo y había acabado con el ejército de Faraón, cómo un Dios que les proveyó
pan, les proveyó comida, les proveyó agua en el desierto, de repente, tienen esa historia de fabricar un ídolo. Necesitaban ver a un ídolo, a un Dios, y empiezan a hacer una fiesta por todo lo alto. Lo celebran por todo lo alto. Entonces Moisés, que Dios les da las tablas de la ley con los 10 mandamientos, baja después de 40 días y le dice a su siervo Josué: ¿qué es ese ruido que escucho de tumulto, que hay batalla? Y dice: no, están de fiesta. ¿De fiesta? ¿Que aquí cumpleaños alguien? ¿O qué? Dice: no, están de fiesta porque han hecho un becerro de oro. Y ocurre algo terrible. En aquel momento, que era el Pentecostés, ocurre el primer Pentecostés de la historia, 50 días después de la Pascua. En el primer Pentecostés cae el juicio de Dios y mueren 3.000 personas. Los líderes de aquel desastre mueren uno tras otro. Anecdóticamente, en el Pentecostés de capítulo Hechos 2, cuando llega el Espíritu, se salvan 3.000. Y no es casualidad. Hay una simbología ahí, pero no es el momento de entrar en eso. Así que hay personas que a veces viven en el capítulo 32, donde viene el desastre, personas que han dedicado su vida a fabricar sus propios becerros de oro, dedican sus corazones a sus propios proyectos, se olvidan del Dios que los liberó. Sí, se bautizaron o lo que fuese, pero se olvidan del Dios que les liberó, del Dios que les sanó, del Dios que les proveyó. Se olvidan. Me acuerdo una vez que habíamos orado por una señora que tenía las manos así, eran como garras, y no tenía sanidad, tenía las 2 manos así, no podía ni comer, no había manera. Oramos por ella y las manos se le pusieron bien, perfectamente. Fue sanarse y dejar de venir a la iglesia. Tiempo después, ella estuvo muy bien durante meses, como un año después, un año más o menos. La vimos y volvía a tener las manos así. Dije: pero, ¿qué pasó? ¿Cómo dejaste de venir a la iglesia, hijo? Es que pensé que nunca más necesitaría volver a la iglesia. Es decir, recibes la bendición, pero sigues sirviendo a tu becerro de oro. El caso es que en el capítulo 34, ese pueblo que había sido rebelde, obstinado, dice la palabra, de dura cerviz, es decir, obstinado y rebelde, de repente en el capítulo 34 ves que Dios vuelve a hacer una nueva alianza, un nuevo pacto con el pueblo, y le vuelve a dar las tablas de la ley a Moisés, que las había roto en medio de ese enfado. Y en el capítulo 35 ves que Dios les da un lugar de adoración y empiezan a adorar porque Dios les manda a construir el tabernáculo. Y en el capítulo 36 ellos están tan agradecidos a Dios que empiezan a traer de oro, de joyas, de telas, de todo lo necesario, madera, para poder construir el tabernáculo. Tal fue el cambio del corazón de ese pueblo que Moisés les prohíbe traer más ofrendas, porque dice: ya hay más que suficiente. Algo pasa entre un capítulo 32, que es un capítulo de desastre total, ¿verdad?, de juicio de Dios, de mortandad, donde ellos dedican a servir a su propio becerro. Algo pasa que en el capítulo 34 hay un cambio radical y ves a un pueblo completamente entregado a la obra de Dios. Y lo que pasa es el capítulo 33. Y de hecho esta predicación se titula así: Éxodo 33. Ese es el mensaje que tengo para compartiros. Todo esto es la introducción. Para poner contexto, ¿verdad? A veces nosotros también estamos como iglesia en transición. La transición al modelo de iglesia celular, la iglesia en células, es clara y sencilla. Dios nos habló claramente hace 7 años y la transición empieza cuando un líder tiene una visión clara, una visión sencilla, una visión de dónde hay que llegar. Nadie puede servir a Dios
sino una visión. Entonces un líder tiene una visión y dice, allí es donde tenemos que llegar. Y se cambia la iglesia de ser una iglesia simplemente con ministerios que hacen cosas a una iglesia como en Hechos 2, donde todo el pueblo servía con sus dones y todo el pueblo en casas se reunían, como hemos visto hoy aquí, y nos recordaban los hermanos que son fruto del trabajo de otros hermanos y a su vez ellos serán, ¿verdad?, aquellos que discipulen a otros, y dentro de un año estos chicos que se han bautizado aquí, hombres y mujeres, estarán bautizando a otros. Estarán sirviendo de forma que otros conozcan al Señor. Es decir, cada creyente de los que estáis aquí, de los que estamos aquí, somos ministros del Evangelio, ministros competentes, dice la Biblia, del Nuevo Pacto. Es muy sencillo, es muy simple, muy sencillo. Pero al igual que el pueblo en el desierto, hay quien se lía dando vueltas y vueltas con el modelo de iglesia. Hay quien se lía. Y aquello que tenía que ser simplemente una transición corta de cambio de mentalidad y de entendimiento, se convierte en un proceso de que no entiendo, que no sé dónde voy, qué tal. Y yo siempre le digo a todos, pero especialmente a los líderes, que tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que escuchar, si pueden tienen que ir a retiros, visitar otras iglesias que Dios está utilizando en todo el mundo, ¿verdad?, para el crecimiento y para arrancarle al infierno las vidas de aquellos que están atados allí. Pero el pueblo, como allá en Hechos 32, llega a un lugar en el cual se estancan, se acomodan, se impacientan y simplemente se apresuran y empiezan a decir, bueno, fabriquemos nuestros propios ídolos, vivamos para nuestros ídolos. Y nosotros como líderes, y yo te considero que todos los que estáis aquí sois líderes, porque todos lideráis algo en la vida. Unos lideráis vuestras empresas, vuestros proyectos, aunque trabajes para otras personas. Lideras tu casa, lideras tu hogar, a tus hijos, lideras tu propia vida. Tienes que marcar una línea divisoria, como hemos hecho en la iglesia, en el que el modelo antiguo de iglesia no va a volver. No va a volver nunca más. No vamos a ser una iglesia como antes. Queremos hacer una iglesia donde todos, absolutamente todos, podáis ser ministros de Dios. Todos sois pastores, todos sois líderes, todos podéis cuidar de otro, todos podéis amamantar a un bebé, todos espiritualmente hablando. Solo hay que crecer, aprender, caminar. De repente el pueblo llega a ese capítulo 32, donde se lían de forma tremenda. Pero hay un capítulo 33, donde te tienes que marcar esa línea divisoria. Entonces hay que marcar una línea entre lo antiguo quedó atrás, y lo que vas a enfrentar a partir de ahora, que es lo nuevo. Como iglesia, pero también a nivel personal y como líderes también. Ahora, ¿cuál era el tema? Moisés tenía que ganar el corazón del pueblo. El pueblo se había ido detrás de sus propios ídolos. El pueblo se había ido detrás de sus propios proyectos. El pueblo perdió el enfoque de para cuál Dios le llamó y se dedicaron a eso, fabricar su becerrito. Después de todo, es mi becerrito. Es mi proyecto, es mi sueño. No es tal vez el de Dios. Y tiene que lograr Moisés que ese pueblo pare de construir sus becerros de oro. Y de construir los becerros de oro pase a servir a Dios. De hacer que paren de edificar su propio proyecto exclusivo, ¿verdad?, a que pasen de esa idolatría que es su propio proyecto a vivir por el Señor que todo les dio. Por eso entre los capítulos 32, que pasa esa crisis, y el 34, que hay una renovación del pacto y una bendición y un cambio del pueblo, donde pasan de construir ídolos a ser súper generosos al punto que Moisés lo tiene que parar, vemos el capítulo 33 donde hay un líder que está solo. Moisés está solo con Dios y tiene un encuentro con Dios. Vamos a leer el capítulo 33, vamos a ir allí. Y ese encuentro con Dios es esencial, porque hay personas que, a pesar de que están viendo la gloria de Dios, deciden conscientemente
seguir viviendo para sus becerros. Seguir viviendo para ellos mismos, a pesar de los pesares. Y llega Moisés, ve eso y cae el juicio de Dios y muchos mueren. 3.000. Y a pesar de que Moisés había enseñado el camino, había visto la nueva estructura, una nueva estructura del pueblo que Dios le dio en organizándose de 10, de 50, de 100 y de 1.000. A pesar de todas estas cosas, ellos siguieron queriendo edificar su propio plan según sus propios deseos. Así que Moisés, triste, sube al monte de Dios, nuevamente al monte Horeb, y allí se encuentra con Dios. Y vamos al capítulo 33 para que veamos en ese contexto esta conversación, para que la podamos entender. Capítulo 33, versos del 1 al 5 y después del 12 al 17 para los que tomáis nota. El Señor dijo a Moisés: anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti un ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, es decir, obstinado. No sea que te consuma en el camino. Yo no puedo ir contigo, le está diciendo Dios, porque si voy contigo igual te consumo. Es tan obstinado que ha muerto 3.000. No quiero que mueran el 1.000.000 y pico más que quedan. Si voy contigo yo no puedo aguantar esta situación. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué te he de hacer. Verso 12. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es decir, aquí hay una conversación muy interesante. La conversación que se da, en la cual Dios está testando, probando también aquí a Moisés. Dios le viene a decir que por causa de la rebeldía, la obstinación, la dura cerviz de ese pueblo, este pueblo no iba a disfrutar más de su presencia. Porque si Él está, si su presencia está, no puede pasar por alto esa obstinación y puede ser mucho peor. Así que mi presencia no va contigo. Sin embargo, le dice, a cambio, te voy a dar 3 cosas. Entonces esas 3 cosas están aquí descritas. Le dice: y yo enviaré delante de ti el ángel. Oye, Moisés, cuando Dios le dice: yo no voy contigo, yo no voy, pero no te preocupes, el ángel de Dios va a ir contigo. Oye, que vaya el ángel de Dios contigo no es poca cosa. Un ángel es algo extraordinario. Si tú lees la Biblia, en Segunda Reyes se habla de cómo solo un ángel fue capaz de acabar con un ejército de 185.000 soldados asirios. Es decir, que un ángel vaya contigo no es poca cosa. Es decir, está garantizada una vida sobrenatural, una vida extraordinaria, una vida que dices: oye, los milagros, el poder, lo sobrenatural, viene ahí. Y Moisés dice: no me interesa. No me interesa simplemente disfrutar de algunas experiencias emocionales sobrenaturales
para mí no es suficiente. Pero Moisés es un ángel. Moisés no acepta simplemente una manifestación sobrenatural. Tal vez tú hayas sido tocado alguna vez en una reunión, en un retiro, en algún momento, en una célula que estás alguna vez por alguna experiencia en que Dios te toca, Dios te habla, milagrosa, pero no te quedes ahí. No es suficiente. Lo segundo que Dios le promete es que le dice: y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Es decir, lo siguiente que Dios le promete: yo no voy contigo, pero te prometo que va a ir un ángel y te prometo victoria total. No te preocupes. Si lo que tienes miedo para entrar en la tierra prometida es miedo de los enemigos, es igual. Aunque yo no vaya contigo, te prometo victoria. Si de lo que tienes miedo es del futuro, yo voy a estar contigo. Si de lo que tienes miedo es enfrentarte a las dificultades, a las circunstancias adversas que van a venir, tranquilo, yo te voy a dar la victoria. No tienes por qué tener miedo. Yo me comprometo a darte la victoria. Yo te garantizo que venceréis. Oye, si tú sales esta mañana de aquí, tan solo con esta promesa de que un ángel te va a acompañar donde quiere que vayas y que Dios te va a dar victoria, tú dirías: firmo aquí. ¿Dónde hay que firmar? Ya, quiero firmar ya y me voy ya. Perfecto. Sin embargo, Moisés dice: no es suficiente. Yo me pregunto a veces, si recibiera esta promesa, si me quedaría yo satisfecho. Victoria total sobre el enemigo y sobre las dificultades. Tal vez diríamos: acepto el trato, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué dijo Moisés? No es suficiente. Si tú no vienes, no me interesa ni el ángel ni la victoria. ¿Será esto también verdad para ti? ¿O será que ya hemos llegado a un punto en nuestra vida que después de alcanzar ciertos objetivos personales, ciertos objetivos familiares, después de construir nuestros propios castillos, después de construir nuestros propios logros, nuestras propias metas, acabamos olvidándonos de que lo esencial es la presencia de Dios en nuestras vidas? Empezamos dependiendo de la presencia de Dios, pero luego ya entramos en una dinámica de vida que no hueles ni la presencia de Dios en el día a día. Y aceptamos promesas menores, pero que nos ayudan a vivir bien. Sí, son menores, un angelito y la victoria. Yo creo que también es un buen momento, un día como un bautismo, para evaluar nuestras propias motivaciones. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Estamos en la búsqueda de lo sobrenatural? Lo cual no es malo en sí mismo. ¿Estás en la búsqueda de la victoria? ¿O estamos en la búsqueda de la presencia de Dios, de que Dios nos acompañe en nuestras decisiones, como vimos hace unas semanas? Decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Pero no solo le prometió estas dos cosas, le prometió la tercera. Yo no voy, pero voy a enviar un ángel delante de ti. Te prometo victoria y te prometo que vas a ir a una tierra de la que fluye leche y miel. Verso 3. Es decir, Dios le promete el ángel, el poder de Dios garantizado, la victoria, y también le promete la provisión, los recursos. Vas a tener, y la figura de una tierra que fluye leche y miel es la figura de una tierra llena de abundancia. Tranquilo, te va a ir bien hasta económicamente. Y Moisés dice: no es suficiente. Pero por favor, Moisés, razona. No es suficiente. Lo que lleva a vivir una vida plena, lo que lleva a que una iglesia viva en plenitud, no son que tengas recursos. Cuando vivimos solo para alcanzar los recursos, tener, y nos olvidamos de quién da esos recursos,
si simplemente nos olvidamos de la presencia de Dios, que Dios está con nosotros, y cuando Dios está con nosotros está todo lo demás garantizado, y a pesar de que Dios le ofreció un ángel, que insisto, es ese mundo sobrenatural, a pesar de que Dios le promete la victoria sobre todos los enemigos, a pesar de que Dios le promete los recursos todos que necesitaba, el pueblo dice que al oír que Moisés les dice: señores, Dios nos ha prometido estas 3 cosas, pero ha dicho que no viene con nosotros. ¿Sabes qué hizo el pueblo? Lloró y lloró. El pueblo tenía entendimiento. El pueblo lloró, empieza a llorar. Aunque es verdad que muchas veces el pueblo llora, pero no hay un verdadero arrepentimiento. El pueblo llora, entiende que puedes tener todo, pero si la presencia de Dios no te acompaña y te ves personas que empezaron en los caminos del Señor, se bautizaron, cruzaron el Mar Rojo, se bautizan, pero luego se olvidan del Dios que les sacó de Egipto, del plan, del enfoque que tenían. Y entonces empiezan a vivir para sus propios proyectos, que es la imagen exacta del becerro de oro. Mi becerrito. Y entonces llega Moisés y entra en esa conversación íntima con Dios. Esa conversación que vimos en los versículos del 12 al 17. Siguen adelante, que el capítulo 33 es un capítulo clave del corazón de la Biblia, del libro de Éxodo. Y entonces le dice Moisés, verso 13: así pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Señor, me has prometido el ángel, me has prometido la victoria, me has prometido los recursos. Sin embargo, yo te pido, muéstrame tu camino. Sí, porque podemos tener ángel, victoria y recursos y torcer nuestros caminos. Porque si al final el camino nos lleva a un becerro, el camino es que es errado. Por eso dice Proverbios: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Personas que dicen: bueno, ya Dios me va bien, ya estoy casado, tengo familia, tengo trabajo, tengo no sé qué. Y no entienden nada. Muéstrame tu camino. Y dice: para que te conozca. El anhelo de Moisés era seguir conociendo a Dios. Él no quería simplemente caminar cualquier camino, quería caminar en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, en el proyecto de Dios, en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Es decir, y vuelve a decir, la gracia es un favor inmerecido, y halle gracia en tus ojos, que Dios le dice: has hallado gracia. Y dice: ¿sí? ¿Y has hallado gracia? Pues entonces, si he hallado gracia en tus ojos, ¿cómo voy a conocer que he hallado gracia en tus ojos? Sino que tu pueblo seamos, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos sobre la faz de la tierra. De repente, Él le dice: yo quiero hallar gracia delante de tus ojos. Y Dios le dice: has hallado gracia y conozco tu nombre. Que Dios te diga eso es tremendo. Que Dios te llegue a decir: has hallado gracia y conozco tu nombre. Y Moisés podía haber dicho: ay, yo sí que soy mega guay, soy increíble. Dice: si he hallado gracia, la única forma que yo tengo de saber que he hallado gracia es que tú me apartes a mí y al pueblo de la vida de los demás pueblos, del mundo que los demás viven, y vivamos para el proyecto de Dios. ¿Qué clase de luz y de entendimiento tenía Moisés? Por eso le dice: y mira esta gente que es pueblo tuyo,
míralo, somos tu pueblo. Nosotros somos tu pueblo. No somos el pueblo cualquiera. No somos un pueblo de amigos que nos reunimos a cantar los domingos. Somos el pueblo de Dios en esta ciudad. Somos el pueblo de Dios como cantamos aquí. Somos el cuerpo de Cristo. Somos o cuerpo de Cristo. Y haya gloria a Cristo en su iglesia. En la iglesia tiene que hallar gloria. Es decir, todo lo hacemos por y para Jesucristo en todo momento. Por eso nosotros que estamos construyendo un modelo de iglesia, claro que da trabajo, da años de esfuerzo, levantar líderes, prepararlos, entrenarlos, que a su vez estos entrenen y preparan a otros, años de intentos, de correcciones del camino, años donde estamos viendo cosas, pero ¿qué se ha producido? Que en estos años la iglesia se ha triplicado de crecimiento y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Y este modelo, que es un ADN que tenemos, funciona. Yo estoy absolutamente sorprendido por Dios, sorprendidos en todos los sentidos. Hay hoy en día más de 100 iglesias, unas 100 iglesias, un poquito más en España, que están copiando de aquí. Hemos entrenado pastores y pastores y pastores en estos años y que están aplicando el modelo. Y en septiembre tendremos nuestro retiro, nuestra fiesta de la multiplicación, el día 22 de septiembre tendremos la fiesta de la multiplicación, que no sé si cabremos aquí, tendremos que ir a otro lugar más grande para ese día, pero tendremos un retiro para liderazgo y vendrán iglesias de toda España para ver cómo trabajamos y cómo funcionamos, y nosotros los vamos a recibir y vamos a estar con ellos, ¿verdad? ¿La clave cuál es? El pueblo. Una clave que es que el pueblo tiene entendimiento y el pueblo se aparta, se separa porque ha hallado gracia delante de Dios. Y uno diría, bueno, pues entonces si ya estamos creciendo, si ya tenemos células, tenemos en este momento, pues, entre los puntos de misión y aquí en Lugo, 80 células, 80 grupos pequeños que están funcionando, no basta, no llega. La clave de todo, igual que en aquel momento, escúchame bien, la clave fue Moisés. Y la clave son los líderes. El líder es la persona llave. ¿Sabes qué fue lo que hizo dar un giro a los acontecimientos de un Éxodo 32, donde había un juicio terrible y el pueblo estaba totalmente despistado, a un Éxodo 34, 35, 36, donde hay un nuevo pacto y Dios les da un lugar de adoración donde la presencia de Dios, el tabernáculo, iba a estar presente? Fue la actitud de Moisés. Cuando entendió la gravedad de la situación, la gravedad del pecado, la obstinación de ese pueblo, de dura cerviz, y en lugar de desistir y tirar la toalla y decir, no vale la pena, en lugar de reclamarles, en lugar de pedir más destrucción, porque ya habían muerto 3.000, pues manda otros 3.000, vamos a bajar 30.000, no. Este hombre sube al monte, sube a la presencia de Dios, se compromete con Dios y hace la oración tal vez más osada que encuentras en el Antiguo Testamento. No me importan las bendiciones, no me importa la victoria, no me importa la provisión, no me importan los ángeles, no me importa nada. Si tú no vienes conmigo, yo no voy a ningún sitio, de aquí no me muevo. Y clama por la presencia de Dios. Moisés determina que no daría ni un solo paso sin la presencia de Dios. Moisés determina que su vida iba a estar ligada a la presencia de Dios. Y tú, que eres un líder de célula, que estás trabajando, que estás esforzándote, que estás luchando, orando por las personas que están en tu célula, en tu grupo pequeño, estás preocupado por sus vidas, como Moisés por su pueblo, no puedes desistir, no puedes aceptar algo menor. No es la reunión la clave, no es el método la clave, no es que seamos amiguitos la clave, es la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta, por muy pequeña sea la casa donde se reúne, por muy humilde que sea la casa en la que te estás reuniendo, cuando Dios se está manifestando en ese lugar, eso es tan atractivo que la gente tiene sed de Dios aunque no lo sepa. Dice la Biblia que el hombre fue creado con sed de eternidad.
Entonces, cuando la gente que ni lo sabe, fue creado con sed de eternidad, llega a un lugar donde la presencia de Dios es palpable, como ayer en los bautismos era palpable la presencia de Dios, era un momento tan claro donde Dios estaba manifestando. Es tan palpable que los que están dicen: yo necesito eso. Yo necesito eso. Por eso nosotros tenemos muchos motivos por los que celebrar. Que la gente se bautiza, que la gente se convierte, que las personas se vuelven a Dios, sí, pero el motivo de nuestra celebración es Jesús. Jesús, es la presencia de Jesús. Cuando Jesús resucita, muere, el velo se rompe, Jesús resucita y su presencia está disponible para todos. Ya no hay que subir a un monte, es igual, donde estés planchando en casa, estés conduciendo, estés en tu casa, estés en el trabajo o estés paseando. La presencia de Dios está contigo, va donde tú vas. Jesús es el enfoque de todo, todo es Jesús. Por eso, como líderes, nosotros no podemos entrar en una situación de desánimo porque a lo mejor tu célula no esté funcionando, o porque haya personas que por más que les dices: ¿por qué no eres parte de un grupo pequeño? Yo tengo mi becerrito que atender. Me comentaba un líder en Barcelona que conocí el otro día, que estuve predicando allí en un congreso con Luis Palau, con la asociación Luis Palau, y el líder de una célula, un supervisor que me fue a buscar al aeropuerto, me contaba que era un hombre, un malandra, un bala perdida. Un hombre mujeriego, jugador, bebedor, todo. El caso es que va un día a la iglesia, que alguien les invita, en fin, a una célula les invita, van a la iglesia, su mujer se entrega al Señor, empieza a orar por él, pero él tenía una mala vida tremenda. Pero seguía acompañando a su mujer a la iglesia. Y él era un jugador tremendo. Entonces dice: yo ganaba en aquel momento 1.200 euros. 600 los echaba en la máquina, más o menos. Pero en 3 días, 3 días, era cobrar y a la maquinita echar monedas. Es decir, eso sí que es ser esclavo. Pero esclavo, esclavo. Y dice: pero entonces yo estoy escuchando que él no estaba ni convertido, pero yo estoy escuchando, fíjate el razonamiento. Dice: estoy escuchando que si tú eres fiel a Dios, decía, si tú eres fiel a Dios y si ofrendabas y diezmabas, Dios iba a ser fiel contigo, tal cual. Y pensé: pues voy a diezmar. Pero luego dije: fíjate, pero si le doy este dinero a Dios, no me va a quedar para echar en la máquina. Dije yo, entonces tú estabas pensando entre el diezmo a Dios y el diezmo al diablo, claro. Tú preferías diezmarle a Satanás ahí en la maquinita, ¿no? Y pues para que de vez en cuando estuviese enganchado, de vez en cuando viene un premio, ¿no? Porque así ya sigues activado ahí. Dice: todo cambió cuando tuve el encuentro con la presencia de Dios. Cuando entendí, cuando me encontré con Jesús, cuando tuve ese encuentro con la presencia de Dios, todo, absolutamente todo, cambió. Bautizarse es cruzar el Mar Rojo. Pero os digo, hermanos, que después del Mar Rojo necesitas tener un encuentro en el monte Horeb. Hermanos que os bautizáis, no tengáis como referentes ni modelos a los que adoran a sus ídolos, a los que viven para sí. Hermanos que os bautizasteis, mirad a aquellos que siguen viviendo enfocados por y para la obra de Dios. Mirad a vuestros líderes. Mirad a aquellos que están liderando y que han pagado un precio. Decir: no, yo voy a dejar cosas de mi vida, tal vez tenga que dejar cosas de mi tiempo libre, de mi tiempo, no sé, de alguna cosa, pero voy a servir a Dios. En la historia del Mar Rojo, ese bautismo nos muestra que Dios no solo salva, sino que Dios también nos forma, nos transforma, y es un trato continuo. Nos enseña que hay que tener cuidado con la impaciencia, que ellos tuvieron impaciencia y fabricaron su becerro porque no veían que Moisés volviese. Nos recuerda que Dios es siempre fiel y finalmente vuelve a restaurar su pacto, y el pacto que restaura
hace que se construya un pueblo que hasta el día de hoy, por cierto, existe. Cosa que ya no existe en los otros pueblos. Pero sobre todo, nos muestra que la presencia de Dios es tan esencial, que no hay promesa en este mundo, mira, ni que me la dé el Señor, si Él no viene conmigo, a mí no me interesa. Si tú no vienes, ni lo sobrenatural, ni la victoria, ni la provisión me interesa. Es Dios. Y por eso muchas veces hay líderes que entran en desánimo, porque ven que el grupo que lideran están viviendo para sus becerros. Y yo quiero decirte a ti que eres líder de un grupo pequeño, no entres en desánimo. Lo que necesitas es entrar en la presencia de Dios, volver a tener un encuentro que te restaure, que te dignifique, que vuelva a renovar la visión en ti. Yo quiero hacer hoy un llamamiento, 2 llamamientos especiales. Y voy a pedirle al grupo de alabanza que salga aquí, si puedes, todo el grupo de alabanza. Porque quiero cantar una canción. El primer llamamiento es para aquellos que habéis caminado una vida sin Dios. Habéis caminado una vida en la que sí creéis en Dios, un día te acercaste, pero tú sabes perfectamente, no te tienes que engañar a ti mismo, no vale la pena. Tú sabes perfectamente que has alejado a Dios de tu vida. Sabes que vives para ti y nada más que para ti. Y necesitas un encuentro con Jesús en el que le digas, perdóname, 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 Jesús. Basta ya el tiempo pasado para vivir como he vivido, sin tu presencia. Sí, he trabajado, he prosperado, me ha ido bien, pero ya no siento tu presencia, no sé dónde está. Si tú quieres entregarle hoy tu vida a Jesucristo, tu vida, que digas, hoy se acaba este asunto y hoy le entrego mi vida a Jesucristo. Yo te voy a pedir algo muy difícil. No es fácil, es difícil. Y es que le digas a Jesús, aquí estoy yo. Se acabaron las contemplaciones, se acabó la obstinación, se acabó la dura cerviz y simplemente me humillo, me doblo ante ti y me rindo. Resulta que es paradójico, pero perdiendo la batalla con Dios habrás ganado. Pierdes y ganas. Si realmente quieres entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez y estás o tal vez reconciliándote con Dios, no estoy hablando ya de creyentes, personas que han caminado, discípulos, estoy hablando de personas que hoy sabes que tienes que entregarle tu vida definitivamente a Dios. Si estás aquí, ponte de pie allí en tu sitio donde estás. Quiero orar por ti. Ponte de pie si quieres entregarle tu vida a Jesús. Sé que hay una lucha interior ahora, es más fácil levantar la mano. ¿Habrá alguien? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Algún valiente más? ¿O prefieres seguir sentado en la silla de la incertidumbre, de la duda? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna persona más? Aún falta un llamamiento que voy a hacer. No sé si hay algún líder, algún amigo que lo pueda rodear. Vamos a hacer todos una oración con él. Que Dios te bendiga. No te pongas de pie, solo los que van a entregarle su vida a Jesucristo. Los que hoy están diciendo, se acabó estar entre dos aguas, se acabó. Hoy cruzo mi mar rojo en el sentido espiritual. Señor Jesús, yo te pido que recibas a mis hermanos delante de ti.
Recíbelo, Señor. Esta decisión que están haciendo, Señor, en su corazón tú la conoces. No quieren seguir peleando contigo, quieren perder esa batalla. Quieren subir al monte y hoy te han dicho: si tú no vienes conmigo, no vale la pena nada. Si tú no estás conmigo, no vale la pena nada. Señor Jesús, yo bendigo a mis hermanos que se han puesto de pie. Pido que tu mano poderosa esté sobre ellos y que tu presencia nunca se aparte de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podéis tomar asiento si os habéis puesto de pie. Simplemente quiero deciros que a las 3 personas que os habéis puesto de pie, me gustaría al acabar orar por vosotros y bendeciros. Pero quiero hacer otro llamamiento. ¿Quiénes estáis? Los líderes de célula que estáis aquí, por favor, ¿os podéis poner de pie? Sé que no estáis todos, que están entre las 2 reuniones, pero yo os voy a pedir que vengáis aquí al frente, por favor. Y nos vamos a poner todos de pie, porque son las personas que están cuidando de vosotros, están velando por vosotros, están orando por vosotros. Hombres, mujeres, jóvenes, menos jóvenes, que muchas veces, igual que Moisés, se duelen cuando ven que hay personas que viven para sus becerros, para sus ídolos. Pero la clave de esta iglesia sois vosotros. Si aprendéis a entrar en la presencia de Dios y si en vosotros hay el mismo clamor que hubo en Moisés, y muchos de los que estáis aquí deberéis anhelar profundamente, decir: yo quiero que Dios me use a mí. En vuestros grupos pequeños preparamos y formamos a líderes que enseñan a otros para el bautismo, que van creciendo, pero en poco tiempo se ve, si hay hombres y mujeres que tienen ese corazón para servir a Dios. Como hermanos en la fe, vamos a extender nuestras manos hacia ellos. Levantar vuestras manos. Señor, yo quiero ministrar a mis hermanos, hermanas, compañeros de misión. Te ruego que cada uno de ellos que está liderando a otras personas tengan el corazón de Moisés, que sepan escuchar tu voz, que sepan ir a tu presencia cuando otros se desaniman porque las cosas no suceden, cuando otros se desaniman porque las personas viven para sus becerros, que ellos sepan interceder por el pueblo, que sepan decirte, Señor, que haya gracia delante de ti, que conozca tu camino, que te conozca a ti, que tú separes mi vida, separes el pueblo de entre todos los pueblos, porque hay un proyecto de Dios. Y claro que hay una tierra de la que fluye leche y miel, y claro que hay victoria, y claro que hay un mover sobrenatural, pero es la presencia de Dios sobre vosotros. Señor, extiende tu mano ahora sobre, levantar vuestras manos bien altas, es simbólico. Extiende tu mano en el nombre de Jesús. Que la presencia de Dios te acompañe, que la presencia de Dios te fortalezca, que la presencia de Dios renueve tus fuerzas, que la presencia de Dios aniquile la voz del enemigo que dice no vale la pena, que la presencia de Dios queme, anule todo lo que el enemigo te ha dicho, te ha contado, que te ha dicho que no vale la pena, que no hay que seguir, que las fuerzas se agotan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que seáis renovados, que seáis ministrados, que seáis fortalecidos, que la unción del Espíritu Santo esté de tal manera sobre vosotros que allá donde vayáis las puertas se abran, que cuando abráis la boca con vuestra voz el Espíritu Santo traiga consolación al abatido y al cansado, que Dios os dé espíritu de revelación y de sabiduría y de conocimiento,
porque habéis aprendido a habitar en la presencia de Dios. Habitar en la presencia de Dios. El pueblo y yo mismo como pastor os bendecimos. Os bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.